Porque nosotros, hermanos, a la libertad fuiste llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino para serviros con amor los unos y los otros. Porque toda la ley en una sola palabra se cumple: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pero si os mordéis o coméis unos a otros, mirad que también os consumáis unos a otros. Señor, te adoramos, te bendecimos y te exaltamos. Háblame, Señor, a mí primero, que yo pueda entender esta palabra, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien, volví a ver la primera diapositiva, fíjense, el servicio, le puse yo a esta prédica, ¿no? No hay mayor ejemplo que nuestro Señor en su servicio. Y la obra que ustedes vieron se llama El Llamado, ¿sí? Pero yo quería específicamente el servicio. Esa obra se la pasé, ¿cuánto hace? Como 20 días, más o menos, a las chicas para que me ayudaran a armarla. Porque la idea era de un poquito desmistificar lo que es el llamado de Dios al servicio y lo que es servir. Amén. Y vamos a ir un poquito acá a la Biblia, a lo que el apóstol Pablo habla a los Gálatas, y vamos a ver un poquito el contexto, por qué Pablo habla así. ¿Sí? La iglesia había crecido, las personas se habían convertido, ¿sí?, al Señor, y dentro de esas personas que se habían convertido al Señor, también se habían convertido judíos de aquella época. Y dentro de esos judíos había algunos que se llamaban judaizantes, que ellos querían que los nuevos cristianos, los griegos, los romanos, ¿sí?, los que no eran judíos, también cumplieran la ley, ¿sí?, del Antiguo Testamento, y les pedían la circuncisión a todos los varones. ¿Tá? Entonces, había una discusión con Pedro, ¿sí? Estuvo el concilio de Jerusalén, y ahí definieron un poquitito cómo eran los tantos. Entonces, bajo este contexto, habla Pablo en Gálatas, ¿no? Y está hablando de una libertad. Y él en un momento dice: oh Gálatas insensatos, al principio. Después dice, si lo vemos en traducciones más actuales: oh Gálatas tontos, ¿cómo puede ser que comenzaron en la libertad y ahora se van a la esclavitud? Ese era el contexto más o menos, ¿me entienden? Que Jesús había muerto por los pecados, y por la gracia somos salvos por medio de la fe en Jesucristo. Y no es que nosotros tengamos que hacer algo para merecer esa gracia, porque es gracia. Y la gracia no merecida, es un regalo de Dios no merecido. Entonces, lo que le quería explicar Pablo a estos hermanos, que no era necesario cumplir la ley, y entonces les dice: pero vosotros, hermanos, a libertad fuiste llamados. ¿Por qué? Porque la ley, ¿sí?, dice la Biblia que fue como un tutor que nos enseñó que la paga de pecado era muerte, ¿no? Cuando hablo de la ley estoy hablando del Antiguo Testamento, todas las cosas que ellos tenían que hacer para agradar a Dios, ¿sí? Pero que ahora en Jesucristo había sido todo cumplido y estaba todo completo, y ellos estaban siendo llamados a la libertad, ¿sí? Pero fíjense que les dice: bueno, fueron llamados a la libertad, ahora ya dejamos claro este tema, pero no usen esa libertad en libertinaje. Y entendemos la diferencia, ¿no es cierto? Somos libres por Jesucristo, pero porque somos libres decidimos hacer las cosas bien y decidimos obedecer. Entonces allí él les está diciendo un punto y el otro punto en el versículo 13. Y ahora cuando habla de la libertad dice: si no, vuelvo para atrás un poquito, no usen la libertad para el libertinaje, sino, ¿qué dice ahí? Servíos por amor los unos a los otros. Y está diciendo, porque para cumplir toda la ley, en una sola ley, podemos resumir como hizo Jesús, que es: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y él está usando el cumplimiento de la ley con el amar a nuestro prójimo. Y está usando el amar a nuestro prójimo con el servicio. O sea, ¿cómo puedo saber si alguien realmente ama a su prójimo?
es si le sirve, si está. Amén. Ese más o menos sería el contexto de Gálatas. Recuerden los judíos, ¿sí?, que eran cristianos y que querían traer la ley a la nueva libertad. Era el mal uso de la libertad, contrario al buen uso. Y ese buen uso está hablando de un servicio. Hasta ahí vamos bien, ¿no es cierto? Se ve que después había división entre ellos, los que sí se querían, no creo que se quisieran circuncidar todos, pero digo, los que estaban de acuerdo con la circuncisión y aquellos que estaban en desacuerdo. Entonces ahí, en ese contexto le dice, fíjese, pero si mordéis los unos y los otros se están como comiendo. O sea que había una división, una pelea en la iglesia. Y como diría un profesor mío del ISUN, gracias al Señor por los desórdenes de la iglesia primitiva o de las peleas, porque a nosotros hoy nos queda escrito qué debemos hacer y es normal que pase, ¿sí? Y como Dani predicó el domingo pasado, somos un cuerpo, somos todos diferentes, no podemos ser todos el dedo gordo porque seríamos una bola llena de dedos gordos y andaríamos rodando con un dedo gordo, ¿no? Y necesitamos tener todos nuestros miembros, necesitamos tener todas nuestras funciones. Y el otro día hablamos en el discipulado que aproximadamente en los 80 se enseñaba que la iglesia era como un puré de papa. ¿Vieron? Los chicos que están en el secundario que ven lo que es solución, soluto, todo eso, ¿no? Ya ni. Bueno, se creía que tenía que ser completamente homogénea la iglesia. Todos igualitos, todos sentaditos igual, todos vestidos igual, todos pensando lo mismo, todos haciéndolo de la misma manera. Y si no lo hacíamos de la misma manera, era pecado. No se podía. Y hoy sabemos que la libertad que tenemos en Cristo hace que esa heterogeneidad, esas diferencias, enriquezcan el pueblo de Cristo. ¿Sí? Entonces, gloria a Dios que no somos todos bajistas, porque si no sería una iglesia de los bajistas, ¿no? Gloria a Dios que no somos todos maestros, porque si no, no habría quien enseñarle, ¿no? Y así sucesivamente somos un cuerpo y ese cuerpo bien engranado, bien compaginado, va caminando y cada uno es necesario en su lugar. Pero hay tiempos de Dios y hay tiempos que van cumpliendo y cuando vamos conociendo al Señor y ese encuentro de Dios se va haciendo latente en nuestras vidas, tienen que empezar a aparecer algunos frutos que es el deseo de hacer el bien, ¿no? Y esta muchacha que quise representar yo, ¿sí?, ella estaba esperando el llamado de Dios, pero ¿saben cuántas veces? Yo fui una de esas, que a veces esperamos, sí, que Dios me llame, que Dios venga con estruendo, con pandereta, con címbalo, ¿no? Y el Señor nos va a poner la necesidad y las situaciones para que nosotros podamos obrar. Y si hay necesidad de algo, y yo tengo el talento, y yo tengo el tiempo, y yo puedo hacerlo, Señor, heme aquí, envíame a mí a esa tarea. Amén. Y esto era lo que les decía más o menos el apóstol Pablo, ¿sí? Cuando habla ahí de que si se mordían y todo eso, está hablando de la división que había entre los de la circuncisión y los no circuncidados. Amén. Y él está haciendo un llamado de unificar, ¿sí? Bueno, vos fuiste judío, estás circuncidado, él es griego, bueno, ahora Cristo nos llamó a un solo cuerpo y somos uno en el Señor. Y podríamos resumir que el buen uso de la libertad es el servicio, ¿sí? ¿Cómo hago para servir? ¿Y cómo sirvo? Los que hicieron discipulados saben que hay una lección que dice, y pregúntenle a su pastor o a algún hermano maduro, qué dones, qué talentos, qué cosas tienen, ¿no? Y nosotros vamos a ir viendo en nuestro corazón las necesidades, ¿sí? No solamente dentro de la iglesia, sino también dentro de la sociedad, las necesidades que hay. Y eso se convierte en servicio a Dios y a mi prójimo. ¿Dónde sirvo? Y la respuesta es donde haya necesidad. Si usted quiere servir a Dios, si yo quiero servir a Dios, donde haya necesidad. Donde el Señor le diga, y allí tiene a su pastor, porque a veces, mire, nosotros a veces decimos, bueno, mi sueño es el llamado al pastorado.
o ser misionero, o ser cantante. Y la realidad, por ejemplo, le doy un pequeño porcentaje. Yo, por ejemplo, predico una vez por mes. 30 minutos puede durar esto, pero mi pastorado es 24/7. Entonces a veces nosotros anhelamos ser pastores para poder venir, y esto lo digo con respeto y amor, y para poder, por ejemplo, tener un púlpito o hablar. Y eso no tiene nada que ver con la realidad. Nada que ver. No tiene nada que ver el pastorado con estar solamente atrás del púlpito. Es muchísimo más. Y si a veces decimos, bueno, no, yo quiero ser maestro, porque veo al maestro elocuente, no tiene nada que ver con esos minutitos que los ves. Significa estudio, significa preparación, significa oración, significa llamar al niño, significa orar por él, un montón de cosas. Entonces a veces lo que tienen los ministerios visibles es que muestran algo que en realidad no sé, es como que está haciendo una publicidad fantasía, porque detrás hay otra cosa también. Hay momentos de dolor, hay momentos de perder, que uno dice, pierdo cosas de mi vida, momentos de sacrificio, ¿sí? Un montón de cosas. Entonces, nosotros no tenemos que pensar en el llamado de Dios como algo que, obviamente, Dios a mí me llamó, Dios me dio un sueño, Dios me habló, vino un hermano y me confirmó. Eso sucede. Pero el servicio a Dios, los primeros pasos del llamado, están en el servicio a Dios. Esta es una iglesia que se caracteriza porque es re dadivosa y todos siempre están. Voy a dar un ejemplo porque ahora acabo de acordarme de algo. El otro día, para el Día del Niño, necesitábamos los pallets, ¿no? Ahí estaba Damián. Eso es servir a Dios. Fue, los buscó, los apiló, los puso, los sacó, los trajo, ¿no? Eso es servir a Dios. No significa que alguien supo que era Damián el que trajo los... Nadie supo nada. Eso también es servir a Dios. Hay una necesidad. Yo tengo la herramienta, yo tengo el don, yo lo puedo hacer y ahí está. Amén. El servicio es un sinónimo del amor al prójimo. Y si dice la Biblia que debo amar al prójimo, que lo veo, porque si no, no puedo decir que amo a Dios, parte del amor al prójimo es servir. ¿Sí? Amén. No hay ningún niño acá, así que yo voy a contar algo también. Nosotros tenemos unos personajes, Ramón, Popito, los conocen el abuelo, y este año se incorporó la abuela. Entonces andábamos buscando a ver quién iba a ser la abuela, y la que menos esperé. Mirita dijo, yo voy a ser la abuela. Lo puedo decir porque no hay nadie acá, hemos descifrado a Superman. No, esta parte la voy a cortar del canal. Sí, y eso es disposición, de decir, bueno, voy a ver cómo me sale, ¿no? Tendremos que preguntarle a ella por qué dijo que sí o qué sintió, pero había una necesidad, hay una necesidad de esto, tengo necesidad de maestros, tengo necesidad de aquello, tengo necesidad de lo otro, gente para esto, gente para lo otro. Bueno, allí, Señor, voy a empezar. Y uno va sirviendo al Señor en diferentes áreas. Y ahora vamos a hablar un poquitito de lo que es la satisfacción de servir. No porque tengamos un lugar específico. Y para servir al Señor no necesitamos 1000 años en Cristo, ni seminario terminado, ni nada. Necesitamos la predisposición de poder decir, Señor, yo quiero servir. El servicio es un sinónimo del amor al prójimo. Y quiero comentarles... para ya ir redondeando a donde yo quería llegar. Dios nos llama a cada momento como la obra. Dios nos llama cuando escuchamos a alguien que no quiere vivir más y tenemos dos opciones. O hago que no escuché y me voy para otro lado, o me involucro. Eso es llamado de Dios. Dios me llama cuando sé que hay algún hermano que le faltan zapatos y yo calzo lo mismo. Eso es llamado también de Dios. Porque Dios me dio ahí. ¿Se acuerdan el niño que tenía los 5 panes? Sí, y los 2 peces, y dijo, acá yo tengo, en su inocencia, era un muchachito adolescente, eran 5.000 personas, pero él dijo, acá yo tengo. Eso es servir. ¿Qué tengo yo en mis manos? Y eso es servir a Dios. ¿Qué es lo que yo puedo hacer? Hay una historia en la Biblia que habla de una mujer que estaba encorvada, que Jesús sanó
el día de reposo. ¿Se acuerdan? Se armó terrible lío porque Jesús había sanado a esa mujer que estaba atada por el diablo, dice la Biblia, y que estaba completamente encorvada. O sea que si ella estaba completamente encorvada, su mirada ¿a dónde iría? Al piso, abajo, a su estómago, a ella misma. ¿Sí? No podía mirar para arriba. A veces nos pasa, ¿sí?, que nuestras propias situaciones no nos permiten mirar para afuera. Pero esta mujer se encontró con Jesús y esa mujer fue sanada. Y fíjense que si ustedes se ponen, imposible estar como ella porque era una deformación impresionante, pero si ustedes se ubican bien dobladito para abajo, bien dobladito, ¿sí? Y ustedes pueden ver que iba a ver sus pies, iba a ver su cuerpo, sus tobillos, el piso. No podía ver más nada que eso. No podía apreciar, pero cuando se encontró con Jesús, Jesús sana su vida. Saca a Satanás de su corazón o como fuese esa situación. Dios la liberta y la mirada de esa mujer, ya erguida, puede empezar a mirar. Y esto a mí me recordaba que muchas veces no podemos servir porque solamente pensamos en nosotros mismos. Es medio fuerte lo que voy a decir. Solo pensamos en nosotros mismos. Y muchas personas que se sienten solas, que se sienten angustiadas, una solución tan preciosa que nos da el Señor es poder empezar a servir a otros. Porque la satisfacción que se siente cuando empezamos a servir a otras personas en pequeñas cosas nos da una alegría tan linda, porque yo puedo ir a comer palomitas al cine y la paso re lindo y no digo que sea pecado, pero cuando yo veo que un niño me pregunta en la escuela bíblica, que lo comenté, pastora, ¿por qué aquí me aman tanto? Esa satisfacción es más grande que ir a ver una peli. Y eso me da fuerza para levantarme otro domingo más. ¿No? Porque amo a mi hermano, quiero que esté en un lugar limpio, entonces vengo y limpio la casa del Señor. Porque amo a mi hermano, quiero que la música suene bien, entonces hago todo lo posible para que eso pase. Porque amo a mi hermano, lo recibo con una sonrisa en la puerta, igual de Luciano. Todo eso es servicio y es amor a Dios. Pero necesitamos ser sanados. Si en algún momento nos pasa que solo nos podemos ver nosotros, poder ser sanados para que nuestra mirada pueda contemplar. Como dice Jesús, dice que levantó la mirada y aquí que vio la multitud como ovejas que no tenían pastor y tuvo